conversar porfirias y metabolismo de la bilirrubina. Bien, para poder conversar sobre estas enfermedades, las porfirias, nosotros tenemos que aprender a saber cómo es que se sintetiza el grupo M, porque justamente de esa síntesis de este grupo en la participación de esas enzimas, es que van a haber defectos enzimáticos que ocasionan estas enfermedades, las denominadas porfirias. Entonces, eso es lo primero que vamos a realizar, ver cómo es que se sintetiza el grupo M. ¿Ok? Bueno, grupo M sabemos, ¿no?, que tienen todas estas proteínas, la hemoglobina, tiene la mioglobina, tiene los citocromos, todos ellos tienen un grupo M en su estructura. Entonces, esta es la estructura del grupo M, ¿no? Que un poco habíamos hablado de ello cuando vimos en el laboratorio la práctica de bilirrubina, ¿no? Entonces, ¿cómo llego a formar esta estructura? Eso es lo que voy a ver acá. Bueno, para formar este grupo M yo requiero de un aminoácido que viene a ser el aminoácido glicina y requiero de un intermediario que viene a ser un intermediario del ciclo de Krebs, la succinilcolina. De estos dos, cuando se unen, se condensan gracias a la enzima 5A la sintasa o delta a la sintasa, es que la unión forma este nuevo compuesto que es el delta-ALA o ácido delta-aminolevulínico. Ok, esa enzima, delta o 5-ala sintasa, es dependiente de fosfato de piridoxal y también de magnesio más 2. Y lo que hace la enzima es condensar, unir a estas dos estructuras. Aminoácido glicina, que ya sabemos que tiene un hidrógeno como R, ¿no? Deje de compartir. Oh, deje de compartir. ¿Qué pasó? No sabes. ¿Están viendo mi presentación, mi pantalla, o se fue también para ustedes? Se fue, doctora, no está compartiendo. Sí, ¿qué pasó? Vamos a ver. No sé si es que me botó el sistema de gráfica. Creo que me botó en la sección. Voy a volver a iniciar. Parece que... no quiere. Ok. Bueno, a ver. Vuelvo a compartir. Ahí está. Ya, ahora sí. Bueno, estábamos acá hablando del aminoácido glicina que tiene en su radical un hidrógeno, ¿no? Bueno, como aminoácido se supone que tiene ese extremo un grupo carboxilo. Y en ese grupo carboxilo, bueno, primero va a salir ese grupo carboxilo como CO2, ¿no? Sale. Y en ese carbono que ha quedado allí libre se va a unir al carbono que tiene el succinil CoA acá y desplazando la coenzima A. Esta coenzima A está saliendo, ¿no? Está saliendo por acá. Se unió entonces
Deja ver esto. Bien. Bueno, se unió entonces glicina al succinil, ¿no? Que vendría a ser ahora el ácido delta aminoregulínico. Esto está sucediendo en la mitocondria. Hasta este momento todo está sucediendo en la mitocondria. Luego este delta-ALA sintetizado tiene que salir de la mitocondria y va a ir hacia el citosol. Y en el citosol se va a encontrar con la enzima porfovinógeno sintasa para que forme el porfobilinógeno. ¿Qué ha sucedido? Que ha condensado dos moléculas de delta-ALA, dos, ¿no? Acá tengo una en azul y otra en rojo, las dos, formando este anillo pirrólico que vemos ahí, que vendría a ser el porfobilinógeno. Algunas literaturas mencionan que esta enzima porfobilinógeno sintasa es más bien la delta-ALA deshidratasa. ¿Ok? Bueno, ahí están las dos. Bien, la delta-ALA sintasa se sintetiza en el citosol dirigida por el ARN mensajero, ¿no? Procedente del núcleo. Y como hemos dicho que la síntesis se da, la síntesis del ALA se va a dar en la mitocondria, pues requiero de que esta enzima esté allí en la matriz mitocondrial. Por lo tanto, tiene que esta enzima que se ha sintetizado en el citosol viajar hacia la mitocondria, ingresar allí. Y allí, en la mitocondria, es que la parte N-terminal de esta enzima sintetizada se va a eliminar por una proteasa, la cual pues termina de esta manera pudiéndose plegar para tener esa actividad de la enzima, ¿no? Y poder actuar sobre la glicina con el succinilco. Muy bien, entonces ya formado el porfobilinógeno que tenemos acá, porfobilinógeno, se va a requerir 4 de estas moléculas, 4 porfobilinógenos dice, se unen mediante una enzima llamada hidroximetilbilano sintasa, en la cual va a liberar amonio y va a formar una estructura tetrapirrólica, pero en forma lineal, o sea, 4 de estos, vendría a denominarse entonces hidroximetilbilano, ¿no? Y ya este hidroximetilbilano formado, ahora se va a convertir o en uroporfobilinógeno 1 por ciclación espontánea o en uroporfobilinógeno 3 mediante la acción de la enzima uroporfobilinógeno 3 sintasa. Bien. Lo que nos importa, la vía de síntesis que interesa, es la que va a llegar finalmente a la formación de este grupo hemo, es la que forma los isómeros 3, no nada más. ¿Ok? Entonces, hay que darnos cuenta acá de que esta estructura, el uroporfobilinógeno 3, tiene en estos extremos letras que vendrían a representar los radicales, que como letra A allí tendríamos al ácido acético, ¿no? CH3COO, o puedo decir un metilcarboxilato también, que algunas bibliografías lo mencionan así. Y la P va a ser el ácido propiónico, ¿ok? Tiene 3 carbonos, ¿no? Con un carboxilo, o el resto propilo también, ¿no? Lo menciono. Así. Bueno, entonces, en este momento, para que sea uroporfirinógeno 3, esos extremos son ácido acético o ácido propiónico. Pero vamos a ver en otro momento que se va a formar vinilos, ¿no? Y se va a formar metilanas. Eso conforme vamos viendo esas reacciones, voy a llegar a formarlos. Bien, entonces ya este proceso lo estamos viendo que se está dando en el citosol, así que esta es la última etapa que se va a dar en el citosol.
Y acá yo requiero de la enzima uroporfobirinógeno descarboxilasa, la cual va a descarboxilar esta estructura del uroporfobirinógeno 3 a coproporfobirinógeno 3. Y lo que va a suceder es que va a oxidar, dice, en forma secuencial 4 metilcarboxilatos. De tal manera que esos metilcarboxilatos, que yo dije, ¿no? Esta estructura, ¿no? Este es un metilcarboxilato, la SAR, ¿no? Tiene 4A. Saca de estos que tiene ahí su grupo carboxilo, lo va a sacar como 4 moléculas de CO2. Prácticamente me está quedando un grupo metilo, ¿cierto? Ahí. Entonces se va a reemplazar ahora con M, ¿no? Que vendría a ser un grupo metilo. Metilo. Bien. Ahora ya el proceso se va a dar en la mitocondria. Por lo tanto, ese coproporfinógeno 3 que se sintetizó, ¿viste? Va a ingresar a la mitocondria. Y ahí en la mitocondria se va a descarboxilar de 2 restos propilos que tiene acá. Estos 2 restos propilos van a pasar a ser vinilos. Y también se va a realizar por una descarboxilación. Entonces, recordad que los restos propilos son estos ácidos propiónicos, ¿sí? Va a salir este grupo carboxilo como CO2 y me va a quedar 2 carbonos unidos mediante un doble enlace. Eso es un resto vinilo. Entonces acá 2 propilos se convirtieron en 2 vinilos. He formado esta nueva estructura que se llama protoporfovirinógeno 9. Y, okay, y luego ya este protoporfovirinógeno 9 formado se oxida, ¿no? Mediante la protoporfovinógeno oxidasa, la cual va a formar 3 dobles enlaces, ¿no? Sobre esta estructura, 3 dobles enlaces más. Aquí están entrando 3 dobles enlaces. Ok, bueno. Entonces la calenzima es la protoporfirinógeno oxidasa que forma la protoporfirina 9. Y la última etapa es en la que participa la ferroquelatasa, la cual va a incorporar el ion ferroso a este ¿no? El grupo, ¿no? Muy bien. Acá está todo el proceso que acabamos de ver. Desde la condensación de la glicina con el succinil-CoA, ¿no? Mediante la delgada de la sintasa, y luego ya 4 de estos porfobilinógenos forman el hidroximetilbilano, esta estructura de 4 anillos, ¿no? Tetrapirólicos, decíamos, en forma lineal, allí. Ya luego vimos de que esa estructura lineal ahora se ciclaba y se convertía en el uroporfinógeno 3 mediante la uroporfinógeno 3 sintasa, en la cual habíamos visto pues, que tenía 4 restos acéticos y ácidos propiónicos, ¿no? 4, 4. Y que luego se descarboxilaban los ácidos acéticos a metilos, ¿no? Los 4 de estos de acá termino en metilos. Y bueno, me quedan estos todavía.
que luego al ingresar a la mitocondria se descarboxilan dos. Dijimos, estos de acá se están descarboxilando y formando vinilos, ¿ok? Este es el protoporfirinógeno 9, y luego se oxida, incluye 3 dobles enlaces en esa estructura y forma el protoporfirinógeno 9. Ya se introduce el fierro mediante la ferrogelatasa y se forma el grupo E. Bien, eh, la regulación de la síntesis de este grupo hemo justamente se va a dar sobre esta primera enzima, la delta-ala sintasa o 5-ala sintasa. Y la actividad de esta enzima va a depender de la cantidad de sustratos que son desviados para la síntesis de este grupo hemo. Y la síntesis va a estar inhibida más bien primero, por una retroalimentación de grupos hemo o hematina, ¿no? Que si se está formando ya mucho grupo hemo, entonces inhibe al enzima, eso inhibe la síntesis del grupo hemo, por lo tanto. Puede ser también por una represión de la síntesis delta a la sintasa, ¿no? Que hemos dicho que se sintetiza ahí en el citosol. Y además podría suceder una inhibición en el transporte de la delta a la sintasa desde el citosol hasta la mitocondria. Por lo tanto, tampoco podrá realizarse esa síntesis. Bien, entonces vamos a empezar a hablar sobre este grupo de enfermedades, las porfirias, que hemos dicho que pues se van a producir por una deficiencia enzimática, ¿no? De esta vía de síntesis de este grupo M, que acabamos de ver cómo que se sintetiza. Entonces, nos definen acá que las porfirias son un grupo heterogéneo de enfermedades metabólicas, generalmente hereditarias, ocasionadas por el déficit de las enzimas que intervienen en este grupo M, ¿no? Lo que va a hacer que se caracterice por una sobreproducción y acumulación de porfirinas, o pueden ser de sus precursores, que vendrían a ser el delta-ala y el porfopilino. En estas enfermedades vamos a ver que se van a presentar síntomas agudos, que van a ser síntomas cutáneos o neuroviscerales o neuropsiquiátricos, o pueden presentarse ambos síntomas. Todas estas porfirias existen. Todas estas enfermedades se producen por el déficit de estas enzimas que hemos visto en esta vía de síntesis del grupo M, ¿no? Tenemos acá a la delta a la deshidratasa porfiria por un déficit de la enzima del aminolobulínico deshidratasa, o puede estar deficiente la enzima porfobilinógeno desaminasa, ¿no? Que cataliza este paso de porfobilinógeno a hidroximetilbilano. Esto causa la enfermedad porfiria intermitente aguda. La porfiria eritropoyética congénita se produce por un déficit de uroporfirinógeno 3 cosintasa que cataliza el paso de hidroximetilbilano a uroporfirinógeno 3. Y luego hasta uroporfirinógeno 3, que habíamos visto, se tiene que descarboxilar, ¿no? Sacar 4 moléculas de CO2 a través de la enzima uroporfirinógeno descarboxilasa, es la que el déficit de esta enzima es la que causa la porfiria cutánea tardía o tarda. Luego existe la coproporfiria hereditaria, la cual se va a producir por un déficit de la enzima coproporfirinógeno oxidasa, ¿no? Que convierte al coproporfirinógeno 3 en protoporfirinógeno 9. Allí había una descarboxilación de dos grupos carboxilos a 2 moléculas de CO2, y la porfiria variegata se produce por el déficit de la enzima protoporfirinógeno oxidasa, ¿no? Que convierte el protoporfirinógeno 9 en protoporfirina 9. Acá con la inclusión de 3 dobles enlaces en esa estructura. Y finalmente, la ferroquelatasa, su déficit causa
la protoporfiria eritropoyética. Las deficiencias enzimáticas que están en este primer nivel, vamos a decir que en estas no se van a ver problemas o síntomas fotocutáneos, a diferencia de las enfermedades que vemos en este otro, más adelante, cuando ya forman esas porfirias, pues allí sí se van a presentar síntomas fotocutáneos, ¿no? Van a acumularse estos precursores que habíamos dicho, es el delta alta y el porfovinógeno. Acá en cambio se acumulan las porfirinas. Hay una clasificación también de acuerdo a los síntomas que estas enfermedades presentan, ¿no? Que vamos a decir existen, bueno, lo clasificó según la sintomatología como neuropsiquiátricas o cutáneas o que pueden hacer ambas, dijimos, ¿no? Entonces acá en las neuropsiquiátricas se encuentra la porfiria aguda intermitente y la pluriporfiria. Dentro de las cutáneas están estas 4 porfirias y hacen una sintomatología, ambas sintomatologías, la coproporfiria hereditaria y la porfiria variegata. Y hablemos de cada una de estas, ¿no? La primera porfiria, denominada plumboporfiria o porfiria deficiente de la ala deshidratasa, causada por el déficit de ala deshidratasa, la enzima que cataliza este paso, de delta ala a porfovirino. En esta, bueno, vamos a observar que estas enfermedades son en realidad bastante raras que se presenten. Bien, esta es una de las más raras de las porfirias. Solo hay 7 casos reportados en el mundo. Es autosómica recesiva, ¿no? Y va a haber mayor riesgo a desarrollar esta enfermedad si se expone a condiciones en que la delta de la deshidratasa tenga menor acción, ¿no? Por ejemplo, en una intoxicación por plomo, que va a inhibir a esta enzima. Okay. Ya. La otra porfiria es la porfiria aguda intermitente, que se produce por el déficit de la enzima porfobilinógeno desaminasa, ¿no? Que cataliza este paso de porfobilinógeno a hidroximetilbilano. Es la porfiria más aguda, más frecuente en el mundo y hemos dicho por déficit de la porfobilinógeno desaminasa, ¿no? Es un problema autosómico dominante y generalmente se manifiesta después de la pubertad. Se presenta más en mujeres que hombres y es rara en los niños. Presenta síntomas, no hay síntomas cutáneos y hay síntomas neuropsiquiátricos en esta porfiria. Y todos estos síntomas neuropsiquiátricos podemos mencionar: dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómitos, dolor de espalda, brazos, piernas. Hay alteraciones mentales, alucinaciones, confusión, debilidad muscular, convulsiones, hiponatremia, parálisis respiratoria. El paciente puede entrar en coma, presentará arritmia y conllevará la muerte, por lo tanto, de este paciente. Estos desencadenantes pueden ser para que se presente esta porfiria aguda intermitente, ¿no? Pacientes que consumen drogas, ingieren alcohol, tabaco, hay infecciones, estrés o algunas hormonas podrían desencadenar esta porfiria. Y dentro del diagnóstico vamos a encontrar que el delta ALA está aumentado en orina más de 20 veces, ¿no? Aumenta también el porfobilinógeno en orina más de 50 a 100 veces, y la actividad de la porfobilinógeno desaminasa va a disminuir en un 50%.
La coproporfiria hereditaria se produce por el déficit de coproporfirina oxidasa. Muy rara también, ¿no? Es un problema autosómico dominante. Sintomatología igual a la porfiria aguda intermitente y a la plumboporfiria, excepto por la fotosensibilidad. Puede presentarse en ataques agudos, aumento de ala por coinógeno y uroporfirina en la orina. La coproporfirina 3 en orina y en heces van a estar aumentados hasta de 10 a 200 veces. La porfiria variegata se produce por el déficit de la enzima protoporfirinógeno oxidasa que cataliza este paso de protoporfirinógeno 9 a protoporfirina 9. Este es un problema autosómico dominante, más común en Sudáfrica, y también se van a presentar síntomas neuropsiquiátricos e incutáneos, ¿no? Aumenta la porfirinógeno y hidroporfirina en orina en ataques agudos y aumenta la coproporfirina en orina y la protoporfirina aumenta más que la coproporfirina en heces y aumento de porfirinas biliares que puede conllevar a que el paciente presente litiasis. Todas las anteriores son las consideradas porfirias agudas y las porfirias no agudas son las que vamos a mencionar en este momento, ¿no? Dentro de las cuales existe la porfiria eritropoyética congénita, que se produce por el déficit de la enzima uroporfirinógeno 3 sintasa, ¿no? Que cataliza este paso de hidroximetilguilano a uroporfirinógeno 3. Es muy rara también, es autosómica, un problema autosómico recesivo, ¿no? Se manifiesta desde el nacimiento con severas manifestaciones cutáneas, como podemos ver. Hay problemas hematológicos en estas porfirias, ¿no? Se puede presentar anemia hemolítica, hidrosfetal y esplenomegalia. Se va a encontrar que el uroporfirina 1 y el coproporfirina 1 en orina, plasma y piel van a aumentar. La coproporfirina 1 aumenta en ese, y en este caso el ALA y el porfirinógeno van a estar normales en la orina. La porfiria cutánea tarda o tardía es producida por un déficit de la enzima uroporfinógeno descarboxilasa. Esta es, dentro de las porfirias, la más frecuente en el mundo, ¿no? Es un problema autosómico dominante y existen dos variantes, la esporádica o adquirida y la familiar o hereditaria. También se va a presentar desencadenantes de esta enfermedad, ¿no? Cuando se ingiere drogas, alcohol, estrógenos, pacientes que reciben hemodiálisis, ¿no? Una insuficiencia renal crónica, pacientes que tienen o son infectados con el virus de la hepatitis C o con el VIH. Presentan también problemas cutáneos y en el diagnóstico vamos a encontrar que hay un aumento de uroporfirina 1 más que la 3, el 7-carboxilporfirina y la coproporfirina en orina aumenta. Aumenta también la isocoproporfirina en heces, ¿no? Y la actividad de la urodescarboxilasa también disminuye en un 50% y el ALA y el profilinógeno se van a encontrar normales. Otra porfiria es la porfiria hepatoeritropoyética, que se produce por el déficit de uroporfinógeno descarboxilasa, enzima que cataliza el paso de uroporfinógeno 3 a coproporfinógeno 3. Es también muy rara. Este es el variante recesivo, ¿no? De la urodescarboxilasa, decimos, que era hereditaria, ¿no? Se manifiesta en la niñez y desarrolla severas fotosensibilidad y se presenta anemia hemolítica y esplenomegalia. Para el diagnóstico vamos a encontrar que está aumentada en orina, uroporfirina
7-carboxilporfirina y coproporfirina también. El aumento de isocoproporfirina y coproporfirina sinenses, eritrocitos, el zinc protoporfirina y el ala de porfirina que no están normales. El déficit de ferrocolactasa, decíamos que produce la protoporfirina hidropoyética y esta es un problema autosómico dominante. Presenta síntomas cutáneos desde edades tempranas y generalmente no presenta síntomas neurológicos. También acá vamos a encontrar que aumenta la protoporfirina en eritrocitos, plasma, heces e hígado, y las porfirinas en orina van a estar normales. Se va a presentar colestasia y daño hepático por acumulación de estas protoporfirinas en el hígado, conllevando una falla hepática severa. Bien. Esas son todas las porfirias que se pueden presentar entonces por este déficit de enzimas que hemos visto en la síntesis del grupo hemo, y también debemos hablar del metabolismo de la bilirrubina justamente porque sabemos que esta bilirrubina viene o se forma a partir de este grupo hemo, ¿no? Entonces ahora vamos a entrar a hablar sobre el metabolismo de las bilirrubinas y este problema de ictericias que se van a presentar. Entonces ya sabemos que la bilirrubina viene de la degradación de ese glóbulo rojo que ha cumplido su tiempo de vida media, ¿verdad? De 120 días, y normalmente debe hemolizarse y por lo tanto se va a liberar esa hemoglobina y esa hemoglobina también se degrada, por lo tanto ese grupo hemo lo utilizo justamente para sintetizar la bilirrubina. Es un 80% más o menos que se forma bilirrubina a partir de hemoglobina y el resto viene de otras hemoproteínas y también el recambio rápido de esos tipos hemos libres. Entonces, este es el metabolismo normal que vamos a ver en la formación de esta bilirrubina y cómo que se termina degradando, ¿verdad? Que ya hemos dicho que el eritrocito cumplió el tiempo de vida media y esa hemoglobina se degrada y que por un lado se separa el grupo hemo de la globina, ¿no? Todo esto en el sistema retículo endotelial y por lo tanto las globinas pues terminan liberando sus aminoácidos que servirán para resintetizar proteínas y por otro lado ese grupo hemo que viene de la hemoglobina, pero también sabemos que viene de otras, ¿no? Las proteínas que también tienen grupo hemo en su estructura, pues yo voy a formar a partir de ese grupo hemo esta molécula, bilirrubina. Sintetizada la bilirrubina ahora tiene que viajar por circulación acompañada de la albúmina, decíamos, y llega al hígado, ¿no? En el hígado debe ser captada la bilirrubina, ¿verdad? Entonces ahí se separa esta bilirrubina de la albúmina ya. Y cuando está en el hepatocito, ahora debe realizarse ese proceso de conjugación, ¿no? Y formar esa bilirrubina conjugada o diglicromio de bilirrubina, y que luego decíamos de que esta se descarga conjuntamente con la bilis, sale, se va a excretar hacia el intestino, y allí, bueno, termina esa formación de urobilinógeno, de estercobilinas, de urobilinas, que luego vamos a ver pues que también va a cambiar ese metabolismo, ese catabolismo, dependiendo de la alteración o la patología que se esté presentando, ¿no? Bien, este es el grupo hemo, ¿no? Que vimos como que se sintetizó hace un momento, en el cual termina pues con esos 4 anillos pirrólicos que en estos extremos tienen radicales metilos, 4, 2 propilos y 2 vinilos, ¿no?
Entonces, acá va a actuar primero la hemoxigenasa para abrir esta estructura. De la forma cíclica que la vemos, ahora se va a volver lineal porque va a perder un carbono, ¿no? Va a salir como monóxido de carbono y además se va a liberar el fierro. Y formo esta estructura que se llama biliverdina. Esta biliverdina, mediante una reductasa, biliverdina reductasa, que necesitamos un ADPH para ello, va a reducir de este doble enlace a un enlace simple por incorporación de dos hidrógenos, ¿no? Que nos está dando el ADPH. Y esta molécula ya viene a ser la bilirrubina. ¿Ok? Entonces, acá nos está explicando lo mismo, que de este grupo E, mediante la hemosigenasa, formó biliverdina primero, ¿no? Abrió esa estructura, perdió un carbono como monóxido de carbono, y que ahora esa biliverdina, mediante la reductasa, biliverdina reductasa, se convierte en bilirrubina, que hasta el momento le voy a denominar como bilirrubina indirecta o no conjugada, ¿no? Que hemos dicho que tiene que viajar acompañada de la albúmina y que en el hígado esa bilirrubina se capta primero y que luego se conjuga, ¿no? Entonces, en el proceso de conjugación yo requiero de dos ácidos glucurónicos, ¿no? Requiero de la enzima glucuronil transferasa de bilirrubina, pero o glucuronil transferasa es la misma, la cual conjuga a esa bilirrubina. Y conjugar significa que en estos restos propilos que tiene la bilirrubina, entren allí dos ácidos glucurónicos. ¿Ok? Dos ácidos glucurónicos es lo que ha de ingresar. Y se está formando el diglucurónido de bilirrubina. Después que se conjugue, será descargado, eliminado a través de ese conducto biliar hacia el intestino. Y en el intestino, las enzimas microbianas desconjugan esa bilirrubina. Prácticamente se vuelve bilirrubina indirecta nuevamente, porque va a sacar estos dos ácidos glucurónicos, los va a sacar. Y se vuelve bilirrubina indirecta. Prácticamente tengo lo mismo, pero en el intestino, ¿no? Y en el intestino las enzimas microbianas se encargan de introducir 8 hidrógenos a esta estructura de la bilirrubina para convertirlo en urobilinógeno. El urobilinógeno se reabsorbe una cantidad, sé que tiene que ir al riñón, ¿no? Y se convierte en urobilina por pérdida de dos hidrógenos allí. Y por otro lado, lo que ha quedado en el intestino, sigue el trayecto, pues llegará finalmente a formar estercobilina. Cuando hablamos de la conjugación de la bilirrubina o bilirrubina conjugada o diglucurónido de bilirrubina, pues tengo esto, ¿no? Tengo esto que por acá entronca un grupo, un ácido glucurónico. Y en realidad el ácido glucurónico no es otra cosa que una glucosa oxidada, ¿cierto? Que con la enzima UDP glucosa deshidrogenasa oxida la glucosa al glucurónico con ayuda de dos, del cual se reduce. Entonces, este ácido glucurónico se une a la bilirrubina mediante la enzima UDP glucoroniltransferasa.
introduce un primer ácido glucurónico en la molécula de la bilirrubina, formando el monoglucurónido de bilirrubina y UDP. Luego este monoglucurónido de bilirrubina recibe pues a otro ácido glucurónico, ¿no? Para que introduzca esta estructura mediante igualmente la enzima UDP glucuronisiltransferasa y se transforma en biglucurónido de bilirrubina y se libera el UDP. Ya tengo la bilirrubina conjugada con sus dos ácidos glucurónicos, uno por acá y el otro por acá. Entonces, cuando llega al intestino, yo decía que ese ácido glucurónico, o perdón, ese biglucurónido de bilirrubina, allí las enzimas bacterianas lo desconjugan y sucede que en las enzimas tienen esta enzima, las beta-glucuronidasas, las cuales eliminan esos ácidos glucurónicos, ¿no? Y lo convierten en bilirrubina indirecta que luego se transformará en urobilino. Y ya ese urobilino, como sabemos, en el intestino llega a cercobilinas y en el riñón a urobilina. Entonces, se van a presentar las ictericias, ¿no? De esto hablábamos en laboratorio, que dijimos que era este problema que se presenta cuando hay aumento de concentración de estas bilirrubinas, las cuales se terminan impregnando en estos tejidos, ¿no? En la piel, las membranas, las mucosas, en las escleras, tal manera que se manifiesta esta coloración amarillenta que vemos en el paciente por un exceso o una acumulación de bilirrubinas. Su magnitud y extensión dice depende del grado de acumulación del pigmento biliar. Por lo tanto, hablamos de que había un valor, ¿no? Sobre el cual yo me tengo que fijar para decir que mi paciente está ictérico. Las ictericias dijimos que podrían ser un problema prehepático, podría ser un problema intrahepático o podría ser un problema posthepático. Prehepático, que la bilirrubina, bueno, ya se sintetizó, que aún está pues por transportarse al hígado, ¿verdad? Puede ser que esté ya llegando al hígado y ahí también se presenta un problema. De tal manera que voy a decir de que aumenta la producción de bilirrubina, en este caso, una ictericia prehepática, ¿cierto? Hay mayor hemólisis, por ejemplo, aumenta la producción de bilirrubina. O puede ser un deterioro en la captación hepática de bilirrubina también. O sea, está llegando al hígado y el hígado no lo puede captar. Entonces se acumula la bilirrubina, no conjugada o indirecta. Y si esa bilirrubina llegó al hígado, ya en el hígado ya fue captada, ¿ok? En el hígado puede suceder varias cosas. Puede haber una alteración del metabolismo hepático, ¿ok? O de la secreción hepática de la bilirrubina también, de tal manera que podría existir una elevación de bilirrubina tanto de la no conjugada como de la conjugada, ¿no? Que podemos ver allí una deficiencia enzimática asociada a distintos síndromes, como el de Crick-Graham, como el de Bill-Johnson, por ejemplo, que no conjuga bien esa bilirrubina, puede haber un problema de fármacos, puede haber un problema de virus también, que finalmente las bilirrubinas allí pueden estar acumulándose ambas o solo una, ¿no? Puede ser. Y el problema posthepático sí es mucho más claro porque el problema ya, después de que la bilirrubina que estuvo en el hígado fue descargada por esos conductos biliares, ya está saliendo del hígado, ya salió del hígado, pero allí en el conducto biliar se encuentra con un problema, ¿no? Un problema generalmente obstructivo. Y por lo tanto, la bilirrubina conjugada
se empieza a acumular, ¿no? Se empieza a acumular. No la indirecta o no conjugada, sino la directa. Se va a acumular. Bien, este es el metabolismo normal de esta bilirrubina desde esa hemólisis de ese glóbulo rojo, que luego vino acompañada de la albúmina, ¿no? Que llegó al hígado, y sabemos que en el hígado tiene que ser captada esa bilirrubina. Pues en el hígado tiene que haber receptores específicos del polo sinusoide del hepatocito, de tal manera que una vez captadas, se tienen que unir a ligandinas y sustancias para que se puedan transportar al retículo endoplasmático listo, ¿no? Porque es allí donde tiene que darse ese proceso de conjugación. Entonces, conjugada la bilirrubina, yo sé que tiene que excretarse o secretarse, puedo decir, a través de ese canalículo biliar y llegar al intestino, para que luego se desconjugue, se transforma en urobilinógeno. Yo sé que ese urobilinógeno va a ser reabsorbido, ¿no? Una parte, un 20% se reabsorbe, regresa por circulación enterohepática hacia el riñón, hacia el hígado, y una parte también se va a ir hacia el riñón. Y ahí el urobilinógeno es excretado o convertido en urobilinas y excretado también. Y lo que queda en el intestino, bueno, puede llegar a formar estercobilina o urobilinas también. Entonces, en una ictericia hepática, vamos a decir de que, claro, dijimos acá el problema era al inicio, ¿no? Antes que llegue al hígado, ahí va a haber, puede ser una producción excesiva de bilirrubina, ¿cierto? Por una mayor hemólisis, puede ser, por un problema inmunitario, puede ser que los hematíes estén estructuralmente anormales, o puede ser por una alteración de la sangre avanzada. Y el otro problema que acumularía en todo caso la bilirrubina sería una alteración genética en la captación de esa bilirrubina. Muy bien. Entonces dijimos que acá en una ictericia prehepática, la bilirrubina que acumularía o aumentaría y detectaría en un análisis de sangre es a la bilirrubina no conjugada o indirecta. Y esto es lo que voy a ver, ¿no? Mayor hemólisis, ¿ok? Más cantidad de bilirrubina está llegando, más se va a conjugar, seguramente más se va a excretar, y todo lleva finalmente a que se aumente, decíamos, excepto la bilirrubina directa, porque no habría quien obstruya. Ahora, si el problema es que estamos viendo es que eh, el problema es de captación de bilirrubina, y si la indirecta también se acumula, ¿verdad? Si bien es cierto, no se ha captado bien, de todas maneras hay una cantidad que va a pasar, se va a captar, y vamos a encontrar seguramente bilirrubina directa normal, ¿no? Normal en sangre, pero ya no voy a ver esa intensidad de formación de urobilinógenos que conlleve a que forme más estercobilinas y más urobilinas también. La ictericia intrahepática, vamos a observar acá que este problema se va a presentar por una disfunción del hepatocito, ¿no? Generalmente asociado a enfermedades hepáticas, ¿no? Problemas genéticos, virus o fármacos, habíamos dicho, o también en los recién nacidos, ¿no? Cuando hace esa ictericia fisiológica transitoria, dice acá, y frecuente, ¿no? En el recién nacido prematuro. Y la causa por una destrucción masiva de eritrocitos, o también puede ser por la inmadurez de la enzima que conjuga esa bilirrubina, ¿no? Que si no se puede conjugar, entonces
la indirecta va a aumentar más. Y por lo tanto, estos niños decíamos de que si esa indirecta se está acumulando, sabemos que esa indirecta es tóxica, vamos a decir que puede causar una encefalopatía por bilirrubina causando el kernícolis, ¿no? Lo que se conoce como el kernícolis. Entonces acá yo puedo ver que la bilirrubina no conjugada aumenta o la conjugada aumenta, o puedo ver también que ambas aumenten, puede ser también que ambas aumenten. Y eso va a suceder generalmente cuando hay un problema en el hepatocito, ¿no? Hay un daño en el hígado. Bueno, hablando del niño prematuro que presenta esa ictericia, hemos dicho también de que el niño va a ser sometido a fototerapia, ¿no? A fototerapia. Y en esa fototerapia lo que se hace es pasar alumbrar con esa luz ultravioleta, bueno, dice acá azul blanca, pero lo que pasa es que esa luz emite una longitud de onda de 425 a 475 nanómetros, lo que va a permitir que pueda isomerizar a la bilirrubina indirecta a pigmentos solubles, ¿no? Porque la indirecta no lo es, ¿no? De tal manera que al convertirse en esos pigmentos solubles pueden excretarse a través de esa orina y eliminarse, por lo tanto, metabolizarse esta bilirrubina indirecta. También se pueden realizar ensayos transfusión para eliminar ese exceso de bilirrubina y evitar que aparezca esa encefalopatía que hemos dicho. Entonces, en una ictericia intrahepática ya vemos que los problemas pueden ser variables, ¿no? Que puede, bueno, llega la bilirrubina normalmente, pero que allí el problema de conjugación no se esté dando, ¿verdad? Entonces, adecuadamente, porque en esos problemas puede haber un déficit enzimático leve, moderado, incluso severo, entonces por ahí que la indirecta puede empezar a acumular, pero la directa sí se formará, ¿no? En menor cantidad, de repente, o más cantidad. Bueno, puedo tener la más cantidad, por ejemplo, un problema de hepatitis, ¿no? Por virus, por ejemplo, o una cirrosis, dentro al cual hay daño de esos hepatocitos, de tal manera que alteran la conjugación de la bilirrubina y alteran la eliminación de esa bilirrubina también de ese hepatocito. El problema está a nivel del hígado, que no deja salir esa bilirrubina, no fuera del hígado, así que es un problema intrahepático, por eso decimos. Si en cierto se empieza a acumular la directa también acá y lo voy a encontrar aumentado en sangre, puede excretarse, pero en menos cantidad de lo normal, ¿no? Hacia el intestino. El problema posthepático es causada, y que sabemos, por una obstrucción específicamente en el árbol biliar, ya salió del intestino, está tratando de expulsarse por ese conducto biliar y no lo puede hacer, ¿no? Entonces ahí la bilirrubina que se va a acumular es la directa, ¿no? Y los ácidos biliares también acumulan. Y la característica acá es que va a presentar unas heces de color pálido debido a la ausencia de bilirrubina y urobilinas fecales. Claro, como el problema es obstructivo, totalmente obstructivo, no va a salir la bilirrubina directa hacia el intestino. Eso conlleva que no forme urobilinógeno, no se forme esas urobilinas ni estercobilinas, ¿cierto? Entonces, el color de las heces van a ser pálidos. Y vamos a observar que se va a presentar en la orina un color oscuro debido a que hay presencia de bilirrubina conjugada, ¿no? Si estamos diciendo que esa bilirrubina, esa bilirrubina directa se está acumulando, al ser hidrosoluble y estar acumulándose y aumentando en sangre, pues llegará a ser renal.
y se excretará en esa orina. Por lo tanto, sabemos por el laboratorio de que esa bilirrubina da un color oscuro, ¿no? A esas orinas. Y no hay urobilinógeno ni urobilina en la orina, pues sí, no se formó, no se reabsorbió y no lo voy a encontrar tampoco en la orina. Entonces acá sí es mucho más claro de que la bilirrubina directa es la que se acumula. Bien, entonces acá ya la bilirrubina está saliendo del hígado, pero acá se encontró con el problema obstructivo de tal manera que no permite que salga hacia el intestino. Entonces lo que va a hacer es que va a haber una regurgitación llegando a sangre en mayor cantidad y en los análisis de laboratorio yo voy a encontrar que la bilirrubina indirecta está llegando en forma normal, pero que la bilirrubina eh, directa pues está aumentando, ¿no? Bien, todas estas enfermedades están relacionadas al problema de estas ictericias, ¿no? En ictericia prehepática, generalmente hay un problema de mayor hemólisis, problemas autoinmunitarios, habíamos mencionado, una hemoglobina normal, eh, anemias hemolíticas, por ejemplo. Bueno, en un problema intrahepático, ahí sí vemos varias enfermedades asociadas a esta ictericia intrahepática, que puede ser por infecciosas, como la hepatitis, ¿no? A, B, C, o puede ser por un problema de fármacos, como el paracetamol, como el alcohol, ¿cierto? Errores congénitos también, que ahí habíamos mencionado, los síndromes que se pueden presentar por el déficit enzimático de la glucoronositransferasa, eh, problemas en ciertas proteínas como la alfa-1 antitripsina, problemas autoinmunitarios como una hepatitis crónica, por ejemplo, y problemas fisiológicos que hasta cierto punto normal, ¿cierto? En los niños. Problema de obstrucción también, esos conductos biliares intrahepáticos, ¿no? Con problema de cirrosis biliar primaria o un problema de colangitis que no permita que se secrete esa bilirrubina. O puede presentarse un problema posthepático, decíamos, en este caso, relacionado siempre a problemas obstructivos de los conductos biliares, allí un problema de litiasis biliar, un problema de tumor pancreático o colangiocarcinomas llevan a que la bilirrubina directa se acumule. Estos son resultados de laboratorio en sujetos normales y en algunas enfermedades como una anemia hemolítica, por ejemplo, una hepatitis o una ictericia obstructiva. Ya más o menos sabemos nosotros por el laboratorio que los resultados normalmente van a ser estos, ¿no? De bilirrubinas séricas, por ejemplo, hemos visto que la directa debería estar en un valor normal de 0,1 a 0,4, de indirecta de 0,2 a 0,7. Normalmente debo encontrar urobilinógeno urinario hasta 4 miligramos al día. ¿Ok? Si bien es cierto, decimos que llega ese urobilinógeno a la orina y se convierte en urobilinas, pero tal cual como urobilinógeno va a ser excretado también, pero en cantidades hasta 4 miligramos por día. Y entonces ahí hablábamos de que existe una determinación en orina de urobilinógeno, pero cuando las cantidades aumentan, solamente lo va a detectar. Bilirrubina en orina no hay normalmente, ¿cierto? No va a haber. Urobilinógeno fecal también se puede gestar como urobilinógeno a través de las heces
entre 40 a 280 miligramos por 24. Entonces, ¿cómo cambian estos valores si, por ejemplo, se presenta una anemia hemolítica? Ya sabemos que una anemia hemolítica, pues, el problema es un problema prehepático, ¿cierto? Y ahí, entonces, la bilirrubina que va a aumentar sería la indirecta, porque ahí va a haber más destrucción de estos glóbulos rojos, entonces, más bilirrubina voy a formar. Más directa formo, pero no acumula, o sea, no hay nada que le detenga que salga, ¿cierto? Porque si llega más indirecta, más se conjugará, pero no hay algo que la impida que salga del hígado hacia el intestino, lo que hará que regurgite o vaya la cantidad de bilirrubina directa normal hacia sangre. Por eso encontraré que la directa está en valores normales, pero la indirecta sí va a estar aumentada. Entonces, si eso está sucediendo, la cantidad de urobilinógeno urinario va a incrementar también, porque si estoy diciendo que se está formando más directa y está saliendo también al intestino más directa, se convertirá en más urobilinógeno, por lo tanto, ¿no? Y ese urobilinógeno se reabsorbe, se va al riñón en mayor cantidad de lo que normalmente debería haber. Bilirrubina no debe existir y en esta situación no hay aumento de bilirrubina directa, por lo tanto no vamos a encontrarlo en la orina tampoco. Urobilinógeno fecal, acá sí vamos a ver que va a estar aumentado, ¿no? Ese urobilinógeno está llegando en más cantidad, convirtiéndose en urobilinas, en estercobilinas también en mayor cantidad. En el caso de una hepatitis, que ya vendría a ser un problema intrahepático, ¿cierto? Un problema hepático. En un caso de hepatitis, tanto la bilirrubina directa como la bilirrubina indirecta van a aumentar, ambas. O sea que va a estar afectada la conjugación, ¿cierto? Y por eso acumula la indirecta. Y lo que conjugue, lo poco que conjugue, seguramente también se está acumulando. Eso quiere decir que esa falla en esos hepatocitos no están permitiendo que salga la bilirrubina de tal manera que se está acumulando. Entonces aumenta también la directa. Esto conlleva a que el urobilinógeno en la orina se encuentre en cantidades disminuidas, porque si yo he dicho que esa directa se está acumulando, eso quiere decir de que no está saliendo en cantidades adecuadas hacia el intestino, ¿cierto? Y no se está convirtiendo en urobilinógeno. Por lo tanto, ahí hablamos de una microobstrucción. Y por lo tanto, ese urobilinógeno está disminuido. También se reabsorberá en cantidad, llegará a la orina. Si hay microobstrucción, entonces va a existir acumulación de bilirrubina directa y por lo tanto esta sí aumentará y llegará a excretarse en esta orina. Entonces va a haber presencia de bilirrubina. Urobilinógeno fecal disminuido pues porque no está pasando la directa, ¿no? Está pasando pero en poca cantidad. Y por último, en una ictericia obstructiva, ¿no? Ya se conjugó, ya está saliendo del hígado, ya allí hay algo que la detiene. Entonces la directa se acumula, solamente la directa. Si no sale, no forma urobilinógeno, no va a llegar a la orina. ¿Va a haber presencia de bilirrubina en la orina? Sí, dando ese color característico. Y esto porque se está acumulando, ¿no? Y está llegando por circulación al riñón y excretándose en esta orina. Y urobilinógeno fecal no debería haber, ¿no? Entonces, en el laboratorio, nosotros hemos hecho también pruebas de orina, ¿no? Para detectar bilirrubina.
Y nosotros vamos a ver esas orinas en una ictericia prehepática que decimos que va a aumentar la bilirrubina indirecta, pues esa bilirrubina indirecta no es hidrosoluble, ¿no? Y tiene que estar acompañada de la albúmina, sabemos, ahí en circulación. Por ello, que le impide que pueda llegar a filtrarse a nivel renal. Y por lo tanto, yo allí no voy a encontrar bilirrubina en esa orina, pero sí lo que voy a encontrar es urobilinógeno aumentado, seguramente. En cambio, en una ictericia hepática y posthepática, la bilirrubina directa dijimos que es la que aumenta, se acumula y por lo tanto esa acumulación conlleva que se pueda ir hacia el riñón y filtrada, por lo tanto en esa orina la voy a encontrar y voy a ver esa coloración oscura en esa orina. B. Hemos terminado entonces esta clase. Hasta acá va a entrar en el examen del día 30 de noviembre, dije de noviembre, sí, 30 de noviembre, que vamos a dar proteínas, ¿sí? Ya les dije al inicio que el día lunes o martes que les toca a ustedes, vendrá el doctor Vidal a hacer la siguiente clase. En este momento voy a proceder a tomar la asistencia